Ah, la página en blanco. Seguramente la conocemos. Puede ser el mayor desafío al empezar un proyecto grande, como una tesis. Ese cursor que parpadea, parece que se ríe de uno, ¿no? Pero, ¿y si te dijera que hay una fórmula? ¿Un mapa para transformar ese vacío en una introducción que de verdad funcione? Esa es la pregunta del millón, la que nos puede dejar paralizados. La duda de por dónde arrancar, qué decir primero, cómo hacer para que no quieran dejar de leer desde la primera línea. Y no es un problema menor, es un obstáculo que frena ideas geniales antes de que siquiera tengan la oportunidad de nacer. Bueno, la respuesta está justo ahí, al principio de todo. Una introducción bien hecha no solo engancha a quien lee, sino que también funciona como una brújula para quien escribe. Nos marca el norte y nos guía durante todo el camino. Y para construirla, no hay que inventar nada. Ya existe una hoja de ruta. Este es el plan que vamos a seguir. Un desglose en 5 pasos súper lógicos. Juntos, vamos a ir de una idea general a una estructura que se sienta sólida y convincente. Empecemos por lo más básico. A ver, antes de ponernos a escribir como locos, es fundamental entender cuál es la verdadera misión de una introducción. Porque no se trata de rellenar espacio, ¿eh? Cada frase, cada palabra, tiene un propósito estratégico. Pensemos en la introducción como si fuera el tráiler de una película. En muy poco tiempo tiene que presentarnos el escenario, el conflicto principal y, sobre todo, por qué debería importarnos. Su función es guiar, es decir, atención, estas son las reglas del juego. Y aquí viene la mejor parte, la que nos quita un peso de encima. El objetivo no es escribir un capítulo entero, no, es algo mucho más conciso. 5 párrafos, solo 5, y que todo quepa en una sola página. ¿A que ya no suena tan intimidante? Muy bien, empecemos a construir esto. El primer paso es alejarnos, hacer un zoom out para pintar el panorama general. Antes de hablar de nuestro problema específico, tenemos que ubicar a la gente en el universo donde ese problema existe. O sea, este primer párrafo tiene 3 tareas bien sencillas. Primero, nos pone en el mapa. Luego, nos cuenta qué está pasando en ese mapa ahora mismo, las tendencias. Y finalmente, señala el punto exacto donde aparece la necesidad de nuestro proyecto. Es literalmente preparar el terreno. Este ejemplo es brillante para entenderlo. Fíjense que no habla de una empresa en particular, sino de un fenómeno global que todos entendemos. La globalización, la tecnología, la competencia. Establece un contexto súper amplio y relevante. Una vez que ya tenemos el panorama general, es hora de hacer zoom in. Pasamos de lo global a lo específico. Y este es el corazón de todo, el problema que queremos resolver. Aquí la clave es ser súper específicos. No alcanza con decir, hay un problema. No, hay que ponerle nombre y apellido, explicar por qué es un dolor de cabeza y, lo más importante, mostrar el costo de mirar para otro lado. Aquí es donde creamos la urgencia que justifica todo el trabajo. Este ejemplo es perfecto. Va del contexto general de mejorar procesos al problema concreto, falta de integración. Y noten cómo enumera consecuencias que se pueden medir: duplicidad de tareas, retrasos, pérdida de eficiencia. De repente, el problema se vuelve muy real. Ok, ya tenemos un contexto y un problema claro. Ahora viene la pregunta que todo lector se hace, aunque sea en su cabeza. Bueno, ¿y a mí qué? ¿Por qué debería importarnos resolver esto? Aquí es donde defendemos el valor de nuestro proyecto. Este párrafo es, básicamente, el abogado defensor del proyecto. Responde directamente a esa pregunta del ¿y qué? Ya sea porque aporta conocimiento nuevo, porque soluciona un problema práctico o porque tiene un impacto social, este es el momento de vender la importancia de la investigación. Lo que me gusta de este ejemplo es que muestra beneficios en 2 niveles. Primero, los beneficios directos para la organización que se está estudiando, como optimizar sus procesos. Y segundo, un aporte mucho más amplio, crear buenas prácticas que otros puedan usar. Eso le da muchísimo peso al proyecto. Ahora pasamos a la parte más directa de la introducción. Ya establecimos el porqué, así que es hora de declarar con todas las letras qué se va a hacer y cómo se va a hacer, sin rodeos. Este párrafo es nuestra declaración de intenciones. Tiene que llevar una frase clarísima que resuma el objetivo principal, y después un boceto del plan de acción, la metodología o los pasos que vamos a seguir para llegar a esa meta. Aquí lo vemos súper claro. El objetivo es diseñar una propuesta de mejora y, a continuación, un mini plan de 3 fases: diagnóstico, identificar causas y definir estrategias. Es una promesa súper concreta de lo que vamos a encontrar en el resto del documento. Y llegamos al último párrafo.
Este es el que pone los límites y organiza el viaje para quien nos lee, porque un buen proyecto no solo sabe lo que va a hacer, sino que también tiene muy claro lo que no va a hacer. Definir el alcance es fundamental. Es trazar una línea en la arena y decir, esto está dentro del estudio y esto otro está afuera. Hacerlo desde el principio es clave para manejar las expectativas y demuestra un enfoque súper riguroso. Este ejemplo hace dos cosas a la perfección. Primero, delimita el campo de juego. Áreas administrativas sí, parte operativa no. Periodo 2025 sí, otros años no. Y segundo, nos da un pequeño mapa, como un índice rápido para que sepamos cómo está organizado todo el documento. Y ahí lo tenemos, la estructura completa. Visto así, paso a paso, deja de ser una tarea que asusta y se convierte en una receta de cocina. Se empieza con una vista panorámica, se enfoca en un problema, se argumenta por qué importa, se declara un plan y se definen los límites, de lo más general a lo más particular. ¡Listo! Así que, al final del día, escribir una introducción no es solo un requisito académico. Es el arte de contar el principio de una historia, la historia de un problema que merece ser resuelto. Entonces, la pregunta no es cómo llenar una página en blanco, sino más bien, ¿cuál es la historia que nuestro proyecto va a contar?